Ya, jóvenes, vamos a comenzar con el desarrollo del ejercicio número 12. Como se los dije antes, lo ideal es que uno lea completamente el ejercicio antes de comenzar a hacerlo y de esa manera puede ir trasladando los datos que aparecen acá a la planilla Excel, que es el formato que aparece acá. Estos datos los vamos a ir llenando en la medida que saquemos la información de la página del ejercicio, acá. Voy a leer, dice, se está evaluando un proyecto para satisfacer una de las principales necesidades del mercado, el cual tendría una duración de 8 años. Este dato es importante, por lo tanto hay que marcarlo. Lo marcamos enseguida con un color, ustedes lo subrayan ahí. Lo mismo que cuando comienza a ejecutar, el año 2018, eso también es importante, también lo voy a marcar. Y lo otro es que dice acá que la idea consistiría en fabricar un producto para satisfacer el 12% de la demanda total del mercado. Ya, ¿qué significa esto? Que normalmente en un mercado yo lo puedo asociar con un país, con una ciudad, con una región. ¿Ya? La demanda es amplia, la demanda, pero cuando uno se instala con un negocio, sería muy optimista pensar que va a abarcar enseguida la totalidad del mercado. Por lo general apunta uno a un segmento de mercado y eso es lo que vamos a trabajar acá. Tal como lo dice el ejercicio, el objetivo de este proyecto es captar solamente el 12% del mercado. ¿Ya? Por lo tanto, los datos que yo voy a tener que trasladar son los que están acá en la planilla, acá en el cuadro que aparece acá, que es de la demanda total, lo voy a pasar, los voy a copiar para que sea más rápido, ustedes lo van a trabajar, voy a poner copiar acá, los llevo a la página y acá los voy a pegar, donde dice total de mercado, demanda total de mercado. Entonces ahí voy a pegar el archivo. Y ahí están los datos. Ustedes tienen que tener cuidado de cuando trasladen los datos que sean los mismos, que no haya ningún problema. ¿Ya? Posterior a eso, tengo que indicar acá en el Excel o ingresar la información de que yo quiero captar solamente el 12% de mercado. Lo pongo acá. Ese es el segmento que quiero captar. ¿Ya? Y la idea es que como no hay información con respecto al año siguiente, yo mantengo ese porcentaje. La sugerencia acá es no copiar, sino que conectar las celdas para que en caso de que quiera hacer algún cambio, solamente lo haga en la primera celda. Por ejemplo, si fuera 15, cambio en la primera y me cambian automáticamente las demás. Entonces esa es la ventaja que me da conectar las celdas. Ya, lo vuelvo al 12, como estaba originalmente. Y marco lo que he hecho en el ejercicio. Entonces ya tomé todos estos datos, consideré el 12%, tengo que seguir trasladando información para poder llegar a completar el primer cuadro que tiene relación con la estimación de los ingresos operacionales. Como yo quiero captar solamente el 12% del mercado y conozco que este es el mercado total, yo voy a tener que calcular de esta manera el mercado objetivo. Voy a tomar el mercado total o las unidades que se esperan vender en todo el mercado y lo voy a multiplicar por el 12%. Pongo punto y coma cero y de esa manera llego a que el proyecto va a tener por objetivo vender el primer año 101.081 unidades. Como las unidades van en aumento los años siguientes, yo puedo copiar esta fórmula para poder determinar cuánto es lo que espero vender el resto de los años y también va a ir en aumento. Entonces tengo listas las cantidades que espero vender en el proyecto. Lo único que me faltaría es el precio, pero no leí la información acá del precio. No la vi porque está más abajo. Por eso yo les decía adelante que es importante que lean el ejercicio completo antes de empezar a hacerlo. Acá abajo aparece el precio. Dice que el precio es de 5.900, entonces lo voy a marcar. Lo voy a llevar a la planilla Excel y voy a anotar ahí 5.900 pesos. Y tal como lo hice antes, voy a conectar, como no aparece ninguna información que el precio cambia, voy a conectar las celdas y lo voy a mantener o lo voy a copiar esto hacia la derecha, suponiendo que el precio permanece constante. Entonces, teniendo la cantidad y teniendo el precio estimado, yo voy a poder calcular el ingreso operacional. Y eso lo hago multiplicando precio por cantidad. La fórmula sería, siempre lo voy a poner redondear para que no haya errores después, precio por cantidad o cantidad por precio, que es lo mismo, no va a haber problema si lo hago al revés. Con cero decimal, cierro el paréntesis y ahí tengo la cantidad, el ingreso estimado para el año 1 y como es una fórmula la puedo copiar hacia la derecha y tendría listo el primer cuadro. El primer cuadro recuerden que está asociado a los ingresos operacionales. Ya,
Ya tenemos listo el primer cuadro, vamos a seguir con el siguiente. Yo les voy a indicar acá algo que no es necesario que uno tenga que seguir estrictamente el orden de los cuadros, no es que tenga que seguir con el segundo, con el tercero después, sino que todo va a depender de la información o cómo quieran trabajar ustedes. Por eso que lo importante es que cuando hagan algo, lo marquen. Si hacen algo, ocupan esa información, lo van marcando. Entonces, yo voy a seguir el orden de lo que aparece en la información. Entonces, para responder con el nivel de producción esperado, el proyecto inicialmente tiene contemplado adquirir una máquina a un precio de 36.840.000, con una vida útil de 9 años, la cual fabricaría cada producto. Entonces, voy a seguir esta línea. Lo primero que voy a hacer es marcar la compra de la máquina, que es por 36 millones. Hasta acá, hasta la coma. 36 millones. ¿Dónde lo marco? ¿Qué es comprar la máquina? ¿Es un costo operacional? ¿Es una inversión? Es una inversión. Por lo tanto, tengo que ir al cuadro donde dice inversión. Voy a ir al Excel y ya, busco el cuadro donde dice inversión. ¿Qué tipo de inversión? Activo fijo. Acá. Entonces pongo acá máquina. Pongo la máquina. Y pongo el valor de la máquina. ¿Cuánto era el valor? 36 millones. 36 millones 840.000 pesos. 1, 2, 3. Está ahí. La pongo en el año 1 acá, en este cuadro de información, porque la voy a comenzar a ocupar en el año 1. ¿Ya? Y los años de vida útil, porque después seguía la información año de vida útil. Ya, 9 años. Ya, voy a marcar esta información porque la voy a necesitar, la voy a tener que registrar en algún lado. Yo sugiero que la marquemos acá al lado, en una celda aparte, para después ocupar el dato. 9 años, ahí vamos a ver que tiene 9 años. Y después sigo leyendo, la cual fabricaría cada producto a un costo variable unitario de 3.140 pesos. Y acá ya me está hablando de un costo variable unitario. ¿Ya? Ese otro dato, esa otra información. ¿Ya? Se dan cuenta que acá el texto me dice esto, me dice lo otro, me dice lo de allá. Yo tengo que tener la capacidad de ir ordenando la información. ¿Y dónde ponerla en el Excel? En el cuadro. ¿Ya? Si me dice acá que es un costo variable unitario, ya lo voy a marcar, 3.140. ¿Dónde iría? Tendría que buscar el cuadro que corresponde a los costos variables. Y acá está. Costo variable unitario. 3.140. 3.140. ¿Me dice que cambia el texto? No me dice. Entonces voy a asumir lo mismo, que se mantiene por el resto de los años. Y para eso, ¿cómo lo hago? Recuerden que yo le ponía un signo de conectar las celdas. Ahí. Conectar las celdas y después las copiaba. Hasta el año 8, ¿cierto? Vamos a suponer que se mantienen hasta el año 8. ¿Ya? ¿Cómo completo este cuadro de costos variables? Si ustedes se dan cuenta, acá arriba dice proyección del mercado meta. Eso ya lo saqué. ¿Dónde lo saqué? Acá arriba. Porque acá calculé lo que iba a vender el proyecto, que era el 12% del mercado total. Por lo tanto, lo que está acá abajo debería ser lo mismo de arriba. ¿Y cómo lo hago ahí para el Excel? Conecto la celda. Pongo el signo igual y lo conecto con el de arriba, con este cuadro que está ahí. De tal manera que lo que aparece arriba, lo escribo acá abajo. Entonces, el año 2, ¿cuánto tendría que ser? El valor de acá. El año 3, el valor de acá. Por lo tanto, esta fórmula que hice, la voy a copiar hacia el lado. Para que me quede de esa manera. Y para terminar el cuadro, como yo tengo el total de las unidades y tengo el costo variable unitario, ¿cómo calculo el costo variable total? Sería costo variable unitario por la cantidad total. Entonces hago la fórmula de multiplicación, que sería redondear el costo variable unitario para cada año multiplicado por la cantidad que se espera producir. Y eso ahí pongo punto y coma, 0, cierro el paréntesis. Y así yo determinaría el costo variable total del año 1. Delante calculé el ingreso total, acá estoy calculando el costo variable total. Y como es una fórmula, la puedo copiar para el resto de los años, hasta el año 8, y ahí me quedaría listo el segundo cuadro. Entonces, marqué ya lo que ocupé y llené los dos cuadros, lo que tendría, ya habría avanzado en estos dos. Vuelvo al ejercicio y acá dice, para el buen funcionamiento, esta máquina debería recibir una mantención semestral por un valor de 274.600 pesos. Me está hablando de una mantención semestral, o sea, es como un pago periódico que voy a tener que hacer. Cada semestre voy a tener que pagar 274.600. ¿Ese valor va a cambiar o no? Siempre va a ser el mismo. ¿Ya? Por lo tanto,
por lo tanto lo tengo que considerar como costo fijo. Entonces me voy al Excel, busco costo fijo y acá está el cuadro de costo fijo, lo agrego acá. ¿Cómo le pongo? Bueno, algo lógico, mantención, máquina. Mantención, máquina. Ahora, acá hay que tener cuidado porque el dato que me dan es semestral y yo acá tengo que transformar todo año porque estoy trabajando en forma anual. Por lo tanto, voy a tener que poner acá 274.600 multiplicado por 2 y así lo transformo a año. Entonces me quedaría que son 549.200 pesos al año el costo que yo voy a tener por llevar a cabo la mantención de las máquinas. Y como la máquina va a estar los 8 años, ¿qué es lo que hago? Conecto la celda y lo repito. Mira, conecto signo igual, conecto acá, ¿ya? Y después te lo copio hacia el lado. Siempre voy a hacer eso a no ser que el ejercicio, la información me indique algo distinto, que va a aumentar, o que solamente va a durar 6 años, ¿ya? Pero como acá no me dan más información, lo mantengo hasta el año 8. Ya, vuelvo a la página, eso ya lo hice, al ejercicio voy a marcar lo que llevé al Excel y continúo leyendo. Dice, al mismo tiempo la empresa debería adquirir muebles por un valor de 1.343.700, cuya vida útil sería de 8 años, y equipos computacionales por un valor de 860.000, los cuales poseen una vida útil de 4 años. Estas dos cosas que están acá son activos fijos. Entonces los voy a anotar donde corresponden. Ahí está. Cuidado con no confundirse con costos fijos. Una cosa son los activos fijos, la otra son los activos fijos. ¿Ya? Bueno, en todo caso, si se equivocan acá, igual es válido porque ya van a aprender y no se van a volver a equivocar en la prueba. Ya, así que copiemos lo que hice ahí. Eran muebles por un valor de 1.343.700, vida útil, ¿cuántos años son? 8 años. Ya. Y el otro son los equipos computacionales. El valor 860.000, hoy son baratos. Con suerte 1 o 2, ¿no? Ya, y 4 años. Ya, acá me preguntaron recién si íbamos a ocupar después los años de vida útil. Sí, por eso que lo escribí o lo registré en una celda aparte, porque después ese dato lo vamos a necesitar. Ya, estaríamos listos, vuelvo al ejercicio y marco. Esto fue lo que ingresé. Sigo leyendo, dice, en forma paralela, se debería incurrir en gasto de constitución legal de la empresa por 2.547.600, un permiso necesario para iniciar la explotación del negocio por 1.498.500 y otro gasto de puesta en marcha por un valor de 3.854.200. Estos tres datos yo los voy a registrar como ¿dónde lo ingreso? A ver, voy a la hoja. ¿Eso se hace, ese dinero se paga una vez o en forma periódica? Una vez al principio, por lo tanto es parte de la inversión. Y dentro de la inversión yo tengo 3 ítems: activo fijo, activo intangible y capital de trabajo. ¿En cuál calza? En activo intangible, gasto de puesta en marcha. Por lo tanto me voy acá al cuadro siguiente y lo registro. El primero sería entonces constitución legal, no porque una inversión esta parte de acá. Constitución legal por 2.547.600. Después, permiso. Permiso de explotación del negocio por 1.498.000. Acá igual hay que tener cuidado de no dar vuelta a los números. Y el tercero dice otro gasto puesto en marcha. Otro gasto puesto en marcha que serían por 3.854.200. Vuelvo al ejercicio y esto que hice lo marco. Y después dice
Con respecto al capital de trabajo necesario para desarrollar el proyecto, este solo debería ser equivalente al costo operacional de 2 meses. Ya, esto lo voy a dejar pendiente. Ya, voy a volver a la planilla y como ya tengo los 3 gastos intangibles, los puedo sumar. Ahí hago la fórmula de la sumatoria que me da acá, la fórmula sumatoria, pero hay que tener cuidado que no me tome el 1, que por defecto lo toma. Ahí tengo que decirle, ya, de acá nomás, que me tome eso de ahí y presione el Enter, de tal manera que me da como activo intangible un total de 7.900.300 pesos. Verifiquen ese dato. Bueno, y acá como ya registré todos los activos fijos, también los puedo sumar. Total de activos fijos, como hay 3 acá, igual voy a poner la fórmula de sumatoria. Considerando que no tome el 1, también lo tengo que sacar el 1. Y acá le voy a presionar el Enter. Yo les recomiendo que esta sumatoria que está acá, igual la copiemos hacia el lado, aunque no hayan datos al lado. Hasta el año 8. Aunque queden 0, pero después nos va a servir para el otro ejercicio. El de intangible también. Hasta el año 8. Y ahí vamos a dejar pendiente lo que es capital de trabajo. Para después que sigamos avanzando con otra información que necesitamos. Ya, sigo leyendo el párrafo siguiente porque va a quedar pendiente eso, del capital de trabajo. Los costos fijos que debería considerar el proyecto serían, 2 puntos, dice, un contrato de publicidad permanente por 232.800 mensuales, un arriendo de un local comercial por un valor de 432.100 pesos mensuales y una planilla de sueldo mensual por 3.261.600 pesos. Entonces estos 3 datos que están acá, me dice claramente acá que son costos fijos, así que los voy registrando uno a uno en la planilla Excel. Voy a la planilla Excel, busco costos fijos, no activos fijos, recuérdense, no hay que confundir. Costos fijos, ya hay uno, pero sigo agregando lo otro abajo. Ya, el primero era publicidad. Publicidad. Recuerden que todo esto es anual, por lo tanto yo tendría que poner el valor que me dice ahí, los 232.800 por, si dice que es mensual, por 12. Lo tengo que reflejar ahí anual. El otro que dice es arriendo de local comercial. Arriendo local comercial. Ya, el arriendo sería por 432.100. También es mensual, así que por 12. Y el último que aparece acá son los sueldos. Sueldo o planilla de sueldo, ustedes registran. Y eso es 3.261.600 por 12 también. ¿Ya? Y como el ejercicio no me indica en ninguna parte que cambia, yo asumo que es para todos los años igual. Entonces los voy a marcar y los repito en el Excel. Pero lo hago conectándolo, acuérdense. Conectando el año anterior para después hacer los cambios que sean convenientes. Si es que es necesario hacer los cambios. Tomo los tres y los copio hacia el lado. Hasta el año 8, para que se mantengan. Y suponiendo que no hay más costos fijos, voy a hacer la sumatoria. Que la sumatoria tendría que trabajarla con esta fórmula, pero considerando que, o sea, dejando fuera el año. ¿Ya? Y ahí pongo Enter. Yo sugiero que igual tomen los de abajo, porque por si hay que agregar más. Enter. Y después lo copian hacia el lado. Hasta el año 8. Y ahí estaríamos listos con los costos fijos. Ya marqué. Estaríamos ok. Ya, ahora voy a retomar lo que es la parte de acá arriba que dice el capital, con respecto al capital de trabajo. Dice, acá, para poder entender esto, nosotros tenemos que asociar que el capital de trabajo sirve para financiar parte de la operación de un negocio. Por lo tanto, está en función del costo operacional. De hecho, acá mismo dice, pues, el capital de trabajo tiene que ser necesario para financiar 2 meses del costo operacional del negocio. ¿Ya? Pero yo tengo que saber
acá hice una fórmula, que el costo operacional se calcula sumando el costo variable total más el costo fijo total. Si yo sumo esos dos costos, voy a obtener el costo operacional de la empresa. Entonces, como ya tengo arriba, fíjense ustedes, ya tengo el costo variable total acá, y al mismo tiempo tengo el costo total acá, yo podría determinar ya el costo operacional, que es lo primero que me pide acá como dato el cuadro del capital de trabajo. Entonces, yo acá voy a hacer la fórmula y voy a poner igual, y voy a sumar esos dos costos, el costo variable total más el costo fijo total. No, sin redondear porque están enteros los dos. Entonces voy a poner acá, sería esta celda de acá, costo variable total, más esta celda de acá, costo fijo total. Sin anclar, sin nada. Ese me da el costo operacional del año 1. Como es una fórmula, yo la voy a copiar hacia el lado, hasta el año 8. De esa manera voy a tener identificado cuánto es el costo operacional del año 1, del 2, del 3, del 4, del 5 y así sucesivamente. Ya, vuelvo al planteamiento del ejercicio y acá me dice que debe ser equivalente al costo operacional de 2 meses. Y lo que nosotros calculamos acá recién es el costo operacional de todo el año. Por lo tanto, yo tengo que buscar la manera de calcular la proporción. ¿Ya? Si estos son 12 meses, yo tengo que sacar la proporción de 2 meses. Pero la idea es hacer una fórmula que nos permita adaptarlo a cualquier ejercicio, no hacerlo específicamente para 2 meses. Entonces yo sugiero que acá al lado pongamos el dato de los meses que necesitamos. Son 2 meses, ¿cierto? Y acá voy a hacer una fórmula para que lo vaya calculando. Y la fórmula, la sugerencia de la fórmula es así. Voy a poner redondear, redondear, voy a abrir el paréntesis y voy a abrir otro paréntesis, un segundo paréntesis. Y voy a poner el costo anual. Fíjense lo que estoy haciendo la lógica. El costo anual lo voy a dividir por 12. Cierro el paréntesis. ¿Cuánto me va a dar si lo divido por 12? Me va a dar el costo mensual, ¿cierto? Y para que se adapte al ejercicio, ese dato yo lo voy a multiplicar por lo que yo necesito para este ejercicio. Lo voy a poner en esta celda. Después en otro ejercicio pueden ser 3 meses, 4 meses, pero la fórmula va a estar lista. Cosa de cambiar el dato acá nomás, ¿cierto? Entonces, como quiero que siempre lo multiplique por el dato que está en esta celda, esa celda voy a tener que anclarla o fijarla, y ahí yo tengo que ocupar el F4. Entonces, va a hacer la división, va a tomar el dato anual, lo va a dividir por 12, lo va a dejar mensual y lo va a multiplicar por lo que necesita este ejercicio. Y de esa manera pongo punto y coma, 0 y cierro el paréntesis. Y ahí me saca la proporción. Acá me lo dejó sin punto, le voy a copiar el formato, aprovechar de este botón, copia el formato. Ahí me lo deja.
Ya, me queda pendiente la depreciación. Voy a hacer la depreciación. Para eso tengo que ver cuál es la fórmula que voy a ocupar. La fórmula de depreciación anual es tomar el valor de adquisición de los activos y dividirlo por los años de vida útil. Veamos cómo lo puedo hacer acá en el Excel. En el Excel acá tengo el cuadro de la depreciación de activos fijos, por lo tanto yo tendría que hacer la fórmula poniendo un signo igual, redondear. Recuerde que cada vez que yo hago una división tengo que poner el redondear, cada vez que multiplico por un porcentaje también es recomendable hacer el redondear. En este caso tendría que tomar, si estoy trabajando con la máquina, el valor de adquisición de la máquina, que está acá arriba, este que está acá, y lo tengo que dividir por los años de vida útil, que es el dato que puse acá en la celda. Pongo punto y coma, 0, y ahí me va a dar el valor de la depreciación anual de la máquina. Como la máquina la voy a utilizar durante los 8 años del proyecto, yo voy a conectar esta celda para que se repita el valor y lo copie hacia el lado. Y lo puedo copiar hasta el año 8 porque la máquina tiene una vida útil incluso mayor, tiene 9 años de vida útil, y el proyecto dura 8 años. Obviamente que no puedo poner el 9 porque no entra en el análisis, ¿cierto? Lo mismo voy a hacer después con los muebles, misma fórmula, redondear el valor de adquisición de los muebles, que sería el de acá, lo divido por los años de vida útil de los muebles, punto y coma, 0, cierra paréntesis, enter, me dio el valor de la depreciación anual, conecto la celda al lado y copio. También lo puedo hacer hasta el año 8, porque el mueble también tiene una vida útil de 8 años. Y el último son los equipos computacionales. Y ese sería redondear, abro el paréntesis, sería el valor de adquisición de los equipos computacionales y dividido por el año de vida útil, que en este caso son 4. Aquí hay que tener cuidado que cada activo se tiene que dividir por su vida útil. Y estos pueden ser distintos entre ellos. Me da 215, conecto la celda y después copio hacia el lado. Acá tengo que tener cuidado de no cometer el error de copiarlo hasta el año 8. ¿Por qué? Porque el activo tiene solamente 4 años de vida útil, por lo tanto, eso tengo que estar pendiente. No lo puedo depreciar por más años de lo que está permitido. O sea, hasta el año 4 lo puedo depreciar. ¿Ya? Y para terminar el cuadro de la depreciación, yo puedo hacer la sumatoria, que sería esta. Como tengo 3 activos, deprecié los 3, entonces hago la sumatoria hacia abajo, dejo fuera el año, y me queda que la depreciación anual, el año 1 es de 4.476.296, y la copio hacia el otro año, hasta el año 8, y veo cuál es el comportamiento. Acá ustedes se pueden dar cuenta que el año 4 se depreciaba por 4.476.000, y el año 5 la depreciación es menor. ¿Por qué? Porque ya deprecié totalmente los equipos computacionales, por lo tanto no se pueden seguir depreciando. Y así se pueden dar en otros ejercicios donde vayan cambiando el valor de depreciación de año a año. ¿Sí? Puede cambiar otras cosas. Lo otro que hay que agregar acá es una columna adicional. Yo les sugiero que tomemos este último dato, acá solamente en el cuadro de depreciación, copiemos hacia el lado y pongamos, en vez de 11, pongamos un dato que es importante, que es la depreciación acumulada. Acumulada. Y acá yo tengo que calcular la depreciación por cada uno de los activos. Entonces acá yo tendría que hacer sumatoria. Pero la sumatoria es hacia el lado, justamente. Hacia el lado. ¿Hacia dónde? Hasta el año 1. ¿Está bien? Entonces ahí, y esta fórmula la copio. Y me va a dar la depreciación acumulada de cada uno de los activos. Es decir, acá me puedo dar cuenta si lo deprecié totalmente o no. ¿Ya? Justamente, es por los decimales y vamos a tener que hacer un ajuste. ¿Ya? Cuando lo llevemos al flujo, vamos a hacer ese ajuste para que quede en 0. Porque aunque sean 4 pesos, no lo puedo depreciar por 4 pesos más. Ese ajuste lo vamos a trabajar. Ya, agregué la sumatoria acá también del total. Y vuelvo a la hoja del ejercicio. ¿Y qué me queda? Veo que acá dice la información asociada a la liquidación de los activos. ¿Se acuerdan que, como se lo dije antes, siempre un proyecto debe considerar la liquidación de sus activos en el último año? Me dice, con respecto a los activos fijos, considere que todos
se van a utilizar hasta el final del proyecto, a pesar que algunos tienen una vida útil inferior. ¿A qué se refiere esto, por ejemplo, en los computadores? Que tenían 4 años de vida útil, pero se van a seguir utilizando durante los 8 años. Y después dice, en el último año se estima que la máquina se podría vender a 11.500.000, los muebles a 350.000 y los equipos computacionales a 220.000. Entonces tengo que ingresar el dato de esta información en alguna parte. Voy al Excel, voy al Excel y me doy cuenta que acá dice un cuadro asociado a la venta de activos. Ya, ¿qué es lo que hago? Voy a conectar igual la celda para que me aparezcan los activos de arriba. Lo puedo conectar con esta, con la de otra. Ahí está, máquina. Y lo copio hacia abajo para que me aparezcan los 3 activos. Fíjense lo que dice acá, en esta columna. Acá no tienen los años. Acá dice valor de adquisición. ¿A qué se refiere el valor de adquisición de la máquina? Ya, entonces ese valor está arriba, conecto la celda. El valor de arriba de la máquina, ¿dónde está? Acá. Activo fijo, valor de la máquina, ahí está. Lo conecto con ese dato. El valor de los muebles, bueno, como están en el mismo orden, yo lo puedo copiar esto hacia abajo y me va a dar los 3 datos del valor de adquisición de cada activo. Pero al lado me dice depreciación acumulada. Depreciación acumulada. ¿Y de dónde saco este dato? Por eso que agregué la columna de adelante. Están en el mismo orden y la depreciación acumulada va a estar en el cuadro de la depreciación de activo fijo, pero al final. Como están en el mismo orden, lo copio, o conecto en este caso. Conecto y después copio hacia abajo. Me los trae en el mismo orden de allá. Entonces con esto yo tengo ya el valor de adquisición y tengo la depreciación acumulada de cada uno de los activos. ¿Ya? Ahora tengo que calcular el valor libro y el valor libro por fórmula, yo sé que, a ver, vamos a buscar la fórmula, dice valor libro es igual al valor de adquisición del activo menos la depreciación acumulada. Por lo tanto, acá en el Excel yo ya tengo el valor de adquisición y al lado tengo la depreciación acumulada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el valor libro debería ser, esta celda que está acá, menos la que está acá al lado. Y me va a dar el valor libro o el valor que le resta a los muebles o a los activos en general después de haber terminado el proyecto. Y acá sucede lo que mencionaba su compañero antes, que me queda una diferencia o un resultado de menos 4. Eso no debería darse. ¿Ya? De hecho, se da por efecto de los decimales. Mira, yo voy a los decimales acá, donde está la depreciación, y como me da con 3, 3, 3, 3, se genera esa diferencia. Pero ¿cómo lo resuelvo eso? Mira, es súper simple, mira. Acá yo tengo muebles y me da menos 4. Por lo tanto, como es de mueble, me voy a la depreciación de los muebles, esta que está acá, a la fila 69, y avanzo hasta al último año de depreciación. Y con el F2 recupero la fórmula. Y esta fórmula, ¿cuál es la diferencia que se da abajo? Era menos 4. Entonces acá les pongo menos 4. Lo mismo que aparecía abajo. Quiere decir que el último año lo voy a depreciar por 167.959 y abajo se va a arreglar porque me va a quedar con 0. Y ahí está con que yo no lo puedo depreciar más del valor que tiene originalmente. No lo puedo hacer. Todo ajuste lo hago siempre en el último año de depreciación, ya sea sumándole la diferencia o restándole la diferencia.
Ya, ahora tendríamos que empezar a llenar el flujo de caja. Creo que el tiempo que invertimos en hacer todos estos cuadros nos va a ayudar bastante a avanzar mucho más rápido en el flujo de caja y así vamos a tener detalles también de dónde sacamos los datos. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Por ejemplo, acá dice ingreso operacional. ¿Ya? Me voy a situar en el 1. En el 1 voy a poner signo igual y acá es cosa de conectar nomás la celda. Como dice ingreso operacional, me voy a ir a la otra hoja, a la hoja de información, y me voy a ir a la estimación del ingreso del año 1. Marco esa celda y pongo enter para que el dato que está allá me lo deje en el flujo de caja. Voy a arreglar esto enseguida. Voy a ponerle que lo deje con punto de 1000 a todos. Punto de 1000 y le quito los decimales. Ahí está. Ya traje el dato del ingreso total. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con el costo variable total, con el costo fijo total. Pero fíjense que acá están con negativo. Entonces, si están con negativo, en vez de traerlo con el signo igual, lo voy a traer con el signo menos. Signo menos, costo variable total. Me voy para la otra hoja, costo variable total, ahí pongo enter. Me queda ahí con un signo menos. Costo fijo, menos. Costo fijo total, me pongo ahí, también lo agrego. Depreciación de activo fijo, todo el año 1, menos, me voy a buscar el cuadro de la depreciación, está más abajo. Depreciación del año 1, enter. Amortización de activo intangible, ¿está? Sí, también con menos, voy a buscar el dato. Acá está amortización de activo intangible, enter. Interés en la deuda, no trabajamos interés en la deuda, nos saltamos esa. Venta de activo fijo, el año 1 no se vendió nada, y si no se vendió no hay valor libro, por lo tanto yo ya podría sacar acá el resultado antes de impuestos. Y el resultado antes de impuestos debería ser, voy a hacer la sumatoria, por eso que le puse menos, para hacer la sumatoria mucho más rápido, pero considerando que no tome el año, pues arriba, ahí. Le voy a poner signo igual, me da 225.260.004 pesos. Seguramente le llamó la atención en la columna que dice año cero. Mira, cuando yo digo año cero no quiere decir que exista un año cero, sino que el año cero se incorpora acá dentro del flujo para reflejar que es el comienzo del año 1. Y específicamente para anotar ahí en esa columna la inversión inicial. Porque yo lo que necesito es tener una inversión inicial y después comenzar a trabajar. Entonces el año 0 es como el comienzo del año 1. ¿Sí? Ya, continuando con el flujo, vamos a ver acá. Fíjense que acá hay algunos datos que yo puedo ingresar. Como por ejemplo, yendo al ejercicio dice nota, para realizar los cálculos considere que la tasa de impuesto ascendería al 20% y el costo de oportunidad del inversionista al 15%. Entonces esos datos los voy a anotar acá abajo. Tasa de descuento, la tasa de descuento del costo de oportunidad del inversionista, 15%. Tasa de impuesto, 20%. 20% y 15%. Entonces, ¿por qué lo ingresé acá? Porque en la fila 15 yo tengo que calcular el impuesto. Entonces necesito tener la tasa. Y como el impuesto es un gasto que yo voy a tener que efectuar, va con signo negativo. Yo voy a hacer el cálculo de esta manera. Voy a poner redondear, abro el paréntesis, y el 20% de qué es el impuesto? Del resultado ante impuesto, de la base imponible. La base imponible es este dato que está acá arriba. Siempre y cuando sea positivo. Porque si es positivo, hay pago de impuestos. Si el resultado es negativo, no se paga impuesto. De hecho, después hay otro tratamiento distinto que la pérdida se va acumulando para el año siguiente, pero eso lo vamos a ver en otro ejercicio. Si el resultado es positivo, yo hago el cálculo. Yo pongo ese dato por la tasa de impuestos. Y para poder copiar la fórmula para el lado, voy a dejar esa celda fija. La celda C29 con el F4. ¿Ya? Punto y coma, 0 decimal, cierro paréntesis y me da el impuesto que tengo que pagar
pagar, ¿ya? Y como después me aparece un resultado después de impuesto, quiere decir que yo a este dato que está acá, a la celda siguiente, yo le voy a poner sumatoria. Sumatoria y le voy a pedir que me tome estos dos datos. Es decir, para que me dé el resultado descontando el impuesto que calculé antes. Seguramente me van a decir, ¿por qué no sigo copiando para el lado? Tranquilo, que voy a completar la columna y después vamos a copiar, que es mucho más fácil también de trabajarlo. Sigamos con la depreciación. Hasta acá llega lo contable, hasta la fila 16. Pero después yo tengo que trabajar lo financiero. ¿Y se acuerdan que antes les había hablado de que existían egresos no desembolsables? Dinero que la empresa lo podía registrar como pérdida, pero no era salida de dinero, solamente era para disminuir la base imponible y pagar menos impuestos. Entonces, todo lo que resté arriba lo tengo que sumar. Me refiero a los egresos no desembolsables. Como por ejemplo, depreciación de activos fijos. ¿Cómo lo hago ahí? La depreciación de activos fijos está arriba, está con menos 4.476.296, ¿cierto? Entonces, para ponerla abajo, yo podría decir, la multiplico por menos 1. Acá ni siquiera es necesario multiplicarla por menos 1. Basta con que yo ponga menos y la celda de arriba, que es la de depreciación. Enter y me la trae con positivo enseguida. La amortización de activos intangibles, ¿está arriba? Sí, también está arriba con negativo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Menos y conecto esa celda. Otra egreso no desembolsable es la amortización de la deuda, que también podría ponerle menos, que es la pérdida acumulada. No, perdón, amortización de la deuda, no estamos trabajando con amortización de la deuda, es la deuda de crédito, cuando yo pido crédito. El valor libro sí, le pongo menos el valor libro de arriba, el dato que está, aunque no haya nada, pero para poder copiarla hacia el lado. Y por último, la pérdida acumulada, que sería menos, que también es un egreso no desembolsable, que estaría asociada a la fila 13. Aunque no haya nada, igual le pongo con menos, para copiarla hacia el lado. Enter. ¿Ya? Y ahí lo trabajo. Ya, mira, acá hay que hacer otras cosas, agregar abajo, pero yo sugiero que tomemos desde el ingreso operacional hasta la pérdida acumulada que hemos hecho y copiemos hacia el lado. Lo tomamos de acá de abajo y lo copiamos hasta el año 8. Y esto es genial porque traspasa todos los datos en forma directa, enseguida. Me quedo con esos gatos porque la columna es muy angosta, lo arreglo así, le hago 2 clics ahí y se ajusta automáticamente. ¿Ya? Pero está hasta el año 8, me traslado todos los datos automáticamente. ¿Ya? Ya, jóvenes, dije que copiáramos solamente hasta ahí porque después viene el préstamo bancario, que no estamos trabajando con préstamo, y después viene la inversión, y la inversión tiene un tratamiento distinto, diferente. ¿Se acuerdan que yo le hablé de la columna 0, del año 0? Ya, esa es exclusivamente para registrar la inversión. Por lo tanto, yo me voy a situar acá en la columna 0 y en la fila de inversión, como es con negativo, pongo un signo negativo y voy a ir a buscar la información, el cuadro de inversión. ¿Dónde está el cuadro de inversión? Acá está, pero el de inversión total. Pero acá está en el año 1, ¿ya? Y acá en el otro lado es el año 0. ¿Cómo lo hago entonces? Ya. Me pongo en el año 0, estoy bien. ¿Ya? Conecto la celda con la inversión del año 1 y le pongo Enter. ¿Ya? ¿Por qué sucede esto? Porque la inversión es el único cuadro, el único flujo, el único ítem que yo lo tengo que ingresar en el flujo desfasado. O sea, perdón, no desfasado, anticipado. ¿Ya? Anticipado. Yo tengo que hacer la inversión primero y después comienzo a trabajar. Por lo tanto, este parte en el año 0. Y como parte en el año 0, yo lo voy a copiar hacia el lado para que me entregue todas las otras inversiones en forma anticipada. El 8 va a ser 0 porque no hay 9. Pero lo que está en el año 4 va a registrarlo en el año 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Y después, acá en la recuperación del capital de trabajo, yo les dije que el dinero que yo iba invirtiendo acá en el capital de trabajo, los 60 millones, más los 103.000, más los 153.000, yo lo iba inyectando al negocio para que éste fuera trabajando. Pero el proyecto dura ¿cuántos años? 8 años. Y después no hay un año 9, se acaba. Entonces el capital de trabajo yo lo recupero y lo tengo que registrar en alguna parte en el proyecto. Entonces acá hay una fila especial para registrar la recuperación del capital de trabajo. ¿Cuándo se recupera? En el último año. Siempre en el último año.
¿Y cuánto se recupera? Es con positivo, fíjense, está con positivo. ¿Cuánto se recupera? Todo lo que inyecté. Por lo tanto voy a poner signo igual, me voy a la información. ¿Y cómo lo hago acá? Todo lo que inyecté sería este, más este, más este, más este. ¿Todo esto lo sumo? Sí, puede ser. Pero más fácil a mí me sale asociarlo con esta fórmula, con este total. Porque este total incluye la sumatoria de todos. Entonces, basta con asociarlo a este, a la necesidad de capital de trabajo del último año, y le pongo igual y me lo lleva para el otro lado. ¿Ya? ¿Estamos? Ahí. Me falta poco para llegar. ¿Ya?